Bien, muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes para este diálogo que se inscribe en el ciclo en torno a los 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, ciclo que empezó con Enrique Krause, uno de los grandes intelectuales mexicanos, que continuó con el relato pormenorizado que hizo el ministro Marcelino Oreja de ese proceso que desembocó en la firma del acuerdo del Georges V de París, que fue un relato pormenorizado y creo que muy interesante. Y hoy proseguimos en un diálogo hispano-mexicano, mexicano-español, entre Andrés Ordóñez, flamante director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que acogemos gustosísimamente en nuestro local contiguo y que se ha incorporado pues hace poco, venía de ser el embajador de su país en el vecino Marruecos. Es alguien que se formó precisamente en la UNAM, es un diplomático que tiene también una actividad importantísima como ensayista, que ha trabajado sobre cuestiones de diplomacia y escritura, de diplomacia e intelecto, o sea, algo que es una gran tradición mexicana, puesto que va de Alfonso Reyes a Octavio Paz y a muchísimos más, y también ha trabajado sobre Fernando Pessoa. Y el diálogo va a ser con Emilio Casinello, que es embajador de España, nacido unas semanas antes de la Guerra Civil, en el año 36, exiliado en México. Él contará en qué barco llegó. No fue en el Sinaya, que es el que siempre sale, sino que fue otro que lo contará. Y persona que, precisamente, formada en la UNAM, luego, después, volviendo a España, se convirtió en diplomático y ese niño de la guerra, como lo han sido otros, entre otros, el siempre recordado por los que fuimos sus amigos, Tomás Segovia, por ejemplo, pues fue embajador de España en México. Precisamente fue un destino absolutamente circular. Yo no lo conocí en México, pero el día que lo conocí en su residencia, cuando estaba de cónsul en Nueva York, en su residencia frente a Central Park, pues hablamos de muchísimas cosas y, entre otras, hablamos de Moreno Villa en concreto. Y me pasó mucha información sobre precisamente ese gran poeta de la generación del 14, pintor, cronista, memorialista maravilloso, estudioso de lo mexicano. Precisamente Moreno Villa sería un ejemplo grande de un español que contribuyó decisivamente al conocimiento de lo mexicano. Tiene un libro que se llama Lo mexicano en el arte y tiene muchísimos ensayos en torno a eso, como los tiene sobre muchos temas de historia de España, de la cultura española, desde su condición de poeta y de pintor. Bien, por mi parte, nada más, simplemente darles la más cordial bienvenida a ambos. Andrés juega en su casa, que esta es su casa, y la Universidad Nacional Autónoma de México, con su lema de Vasconcelos, que siempre brilla en ese escudo, pues es una institución hermana y estamos muy contentos de que tenga a su frente a Andrés. Le dejo la conducción del acto, en el cual se van a abocar precisamente la aportación del exilio español, y yo simplemente eché, digamos, un poco sobre la mesa la idea de que dos de los temas que se podían abordar y que creo que estamos ante personas que lo van a abordar muy bien son la contribución de los intelectuales españoles y científicos españoles a la UNAM, precisamente, filósofos, científicos, hombres de letras que contribuyeron con su aportación a la grandeza de esa gran universidad mexicana y universal, y luego también la aventura, que también es una aventura circular, del Ateneo Español. Yo estuve recientemente en México dentro de la comitiva del ministro Dastis, y la mañana que pasé con el exilio, con algunos representantes del exilio, en el Ateneo Español, hoy alojado en un edificio de la Consejería de Educación, fue una mañana emocionante. Tuve ocasión de ver los tesoros que se conservan allí, pero sobre todo tuve ocasión de ver cómo se mantiene viva la lección, las enseñanzas
y los frutos literarios y artísticos de ese exilio que tuvo en el Ateneo Español, presidido por Carmen Tagüeña, un lugar realmente mágico y que además se ha incorporado dentro de una idea que tiene mucho que ver con la reconciliación, y Emilio Casinello podrá también hablarnos de algo que también habló el otro día el ministro Oreja, la famosa fotografía de los reyes de España con Dolores Rivas Cherif. Esa fotografía él tiene también mucho que ver. Por lo tanto, os dejo con ellos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Juan Manuel. Emilio, es un privilegio y sobre todo un placer estar contigo. Te propongo que nos pongamos así para platicar más sabroso, ¿no? Para hablar más sabroso, más mexicano. Y Emilio, me parece que sería de elemental justicia comenzar por agradecer a quienes nos acompañan el coraje de haber salido con este calor, ¿no? Dicen que en las conferencias y en la cárcel se conoce a los amigos, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos muchos amigos y les agradecemos sinceramente su presencia. Yo también, la verdad es que los considero heroicos, ¿eh? Yo soy de la generación nacida a finales de la década de los 50. Jovencísimo. Y para mi generación todavía disfrutamos de la presencia de algunos y sin lugar a duda de la influencia y de la idea de aquellos intelectuales que llegaron a México como resultado del exilio político al que los obligó la guerra del 36. De manera que en mi imaginario intelectual, y estoy seguro que en el imaginario intelectual de mi generación, la impronta de esa presencia fue muy importante para conformarnos como personas y como personas pensantes. Tú eres una generación posterior, digamos, eres hijo de esa generación que llega a México en esas condiciones, sin lugar a dudas, difíciles. Y yo te propongo comenzar nuestra divagación por el principio. Se habla mucho de, seguramente por acción de Pedro Garfias y de sus poemas, y de otras situaciones de orden más bien político, del Sinaya como el barco emblemático en la llegada del exilio español. Pero tú el otro día me decías que tú llegaste en un barco anterior al Sinaya. Cuéntanos, por favor. Bueno, primero yo también me uno a las gracias muy sinceras a los heroicos que han acudido con estas temperaturas, con Madrid en llamas, al Cervantes en el centro de Madrid. Y agradezco la oportunidad y la ocasión de estar aquí en el Cervantes. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y estar con el director de la UNAM, de la que soy naturalmente licenciado en Derecho. Aquí estamos dos personas que compartimos ese privilegio y que tenemos una historia muy paralela y excepcional. Margarita de la Villa es también licenciada por la UNAM y es también de los que hemos vuelto poquísimos. Yo creo que, y lo digo una y otra vez, probablemente tendríamos que hacer la historia de los que volvimos del exilio. Decían, y yo te comentaba el otro día también, que por casualidad cuando volví como embajador, el primer acto, pero realmente el primer acto fue la presentación de un libro que decía El exilio español en México, con prólogo del presidente López Portillo. Y que López Portillo decía que hablaba de los exiliados, de los refugiados, que también nosotros nos referíamos a los refugiados, diciendo que eran unos admirables testarudos, a los cuales se les reconocía rápidamente porque les faltaban uno o dos falanges del dedo índice derecho, el año que viene en España. Poco a poco iban desgastándose aquello.
Margarita y yo somos de los que hemos vuelto, somos licenciados por la UNAM en un periodo inmediato, tú y yo, y la verdad es que nuestros recuerdos no pueden ser mejores. Yo estuve en San Ildefonso y luego pues fuimos a Ciudad Universitaria, y la verdad es que es un privilegio y un título de honor, creo yo, es tener la licenciatura por una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y efectivamente llegué en mayo del 39. Está todo muy documentado. Hace poco estudiantes vinieron a verme, a hablar conmigo y me pidieron permiso para investigar familiarmente los registros que había en el Ministerio de la Secretaría de Gobernación en México. Está perfectamente documentado. Aparece la ficha de mi padre, aparece la de mi madre, pianista, era mi madre, mi padre licenciado en Derecho. Y efectivamente llegué en el primer barco, que se llamaba el Flandres, que no estaba fletado por ni el gobierno español ni los servicios de ayuda a los refugiados españoles, que como siempre había sus diferencias entre Indalecio Prieto y Negrín, y montaron cada uno sus dos servicios distintos, con lo cual además había dos colegios que se empiezan y arrancan en México. Yo fui al Madrid, creo que Margarita fuiste de San Luis y yo a la Academia, y unos eran de la SERE y otros eran del JARE, en fin, cosas verdaderamente penosas también de recordar. Pero en todo caso yo llegué en el Flandres y había desaparecido completamente el de la historiografía de los barcos del exilio español. Y a mí me producía una cierta curiosidad e inseguridad. Digo, me habré equivocado. No, yo salí en el Flandres y en el Saint-Nazaire y éramos unos 400 y pico españoles y 90 judíos. Estaba fletado por una fundación judía. Yo recuerdo como anécdota que cruzamos los Pirineos en el 38 nosotros, mi padre era secretario judicial, secretario de ayuntamiento, la ofensiva del norte, nos barrieron hacia arriba y cruzamos a pie los Pirineos. Los del 36 empezamos a andar muy pronto, algunas veces había que huir más que andar, pero bueno. Y pasamos un año en París. Entonces en el barco yo había asociado ya el hecho de que los niños hablaban francés, había pasado un año, ¿verdad? Y los adultos español. Y entonces los niños del barco se quejaban y decían, dígale que hable español con nosotros. Y yo seguía empeñado en que los niños tenían que hablar francés y los adultos español. En todo caso es verdad que, claro, la notoriedad se la llevó el Sinaya, llevaban un diario de a bordo magnífico, estaba Pedro Garfias, naturalmente, había toda una serie de nombres allí que le dieron más relieve. Pero digo, el Flandres fue el primero. Y esto ya viene a cuenta con la idea de la aportación intelectual de los refugiados, de los exiliados españoles a México, pero visto desde la perspectiva de cómo acoge México ese caudal que le llega allí de intelectuales. La anécdota va por partes. Hay una anécdota sobre los distintos significados que se le pueden atribuir a las palabras. Y cuando dice mi padre y me cuenta él que llega al barco y atraca en Veracruz, ve un enorme gentío recibiendo a los exiliados españoles, la primera tanda que llegaba, y de repente uno de ellos dice, mirad, lo polisémico de las palabras, dice, mirad esa banderola. Y había una enorme banderola que decía, el sindicato de materialistas da la bienvenida a los refugiados españoles, a los republicanos españoles. Y uno miraba al otro y decía, los materialistas se sindican en México. Esto es un país singular, verdaderamente. Y dice otro, oye, pero mira aquella otra pancarta. Y había otra que decía, el sindicato de tortilleras da la bienvenida a los españoles. Éxito total de la entrada aquello deslumbrante. Aunque te contaba yo luego después que hubo todavía un segundo letrero ya en la Ciudad de México. Me contaba mi padre que al llegar allí se buscaban, se arropaban, querían sentirse acompañados, compartían experiencias, dice, y ya estaban en los cafés. Yo creo que era el Tupinamba, Caitacuba, por ahí todos lo hemos conocido también. Y de repente llegó uno y dijo, venid, tenéis que venir. Hay un letrero en una valla, en un solar vacío que están construyendo, y dice que es genial. Y llegaron todos y se quedaron, no podían decir, materialistas, prohibido tirar nada en lo absoluto. O sea, aquello hubiera descartado al hegeliano más experimentado. Pero vuelvo a la llegada y a la respuesta mexicana, la respuesta generosísima, inolvidable mexicana.
Bajamos al muelle y había un funcionario a pie, de barco, que le preguntó a mi padre por su profesión. No teníamos pasaporte, se lo había olvidado. Mi padre, la verdad es que tenía una cierta idea original, además, de equipaje. Sé que llevaba, me decía, un mono, por si tengo que descargar bultos en el muelle, dice, y un smoking, que no había inaugurado, no lo había estrenado porque se había muerto mi abuelo un poco después de casarse. Mi padre. Y digo, papá, has venido con un smoking, hemos atravesado los Pirineos con un smoking en la maleta y has llegado de España con un smoking. Dice, podía tener que ser camarero, y si va a ser camarero, por lo menos en un buen restaurante donde las propinas eran mejores, y a lo mejor pues ahí va eso, pero vuelta, perdón las divagaciones, pero eso se va de divagar, ¿no? Y le pregunta aquel funcionario a mi padre, ¿profesión? Dice mi padre, abogado. ¿Puede usted probarlo? Dice, sí. ¿Sí? Digo, ¿llevaba a ser? Sí. Y esto ya me lo contaba mi padre, pero yo he visto el título de mi padre. El funcionario lo leyó, dio la vuelta y escribió a mano, válido para ejercer la profesión en México. Le plantó el sello de la aguilita y le dijo, bienvenido, Lic, para hablar de los problemas de convalidación de estudios cuando en situaciones como aquella tan trágica. Sí, la verdad es que era muy reconfortante, ya ver esa primera señal, esa primera indicación de bienvenida, convalidando todos los títulos académicos, es decir, y que efectivamente nutrieron, lo que te dieron una aportación allí, que me contabas tú que había dificultades de comunicación, o que pensabas que el pueblo mexicano, el acceso al académico y al profesor universitario tenía más distancias, y que el español las acortó, ¿no? Sí, justamente en una conversación previa que tuvimos, Emilio y yo le refería un texto de un amigo querido de Emilio, que es don Víctor Flores Olea, donde refiriéndose al enriquecimiento que tuvo la UNAM a partir de la presencia de los intelectuales españoles, él decía, o él escribía, que entre las cosas que le aporta el exilio del 36 a la UNAM es el rigor académico, la profesionalización de la vida académica, la introducción de la noción de profesor de carrera, tal y como la conocemos hoy, y muy especialmente en virtud de la sencillez y de la cercanía que ellos profesaban. Ellos también rompieron con una manera de ejercer la intelectualidad en México. El intelectual, a partir de la llegada de los exiliados españoles, ¿no?, se convirtió en una persona cercana, una persona accesible, una persona a la cual se podía interpelar, tocar, ¿no?, y con la cual se podía intimar, ¿no? Entonces, seguramente eso tiene mucho que ver con el proyecto educativo de la generación de Giner, ¿no? Pero también, sin duda alguna, tuvo mucho que ver el hecho de que en las condiciones en que se llegaba realmente no había lugar ni había cabida para oropeles y frivolidades intelectuales, ¿no? Creo que, si no me equivoco, y creo recordar que sí lo decía, los seminarios no se conocían en aquella época, y la estructura educativa de cercanía del seminario lo llevan los profesores españoles. Claro, yo en la UNAM tuve además una serie de profesores de españoles del exilio. De uno de ellos fui yo profesor ayudante en Teoría del Estado y Derecho Internacional Público, Manuel Pedroso, que lo que tú decías es que vivíamos casi con ellos, conocíamos sus casas, salíamos y entrábamos de ellas, el seminario. Pedroso, Niceto Alcalá Zamora,
hijo Rafael de Pina, en Procesal, que tú también seguramente la tendrías, ¿verdad? Que sí, que tenía una frase que siempre me acuerdo de ella, que me parecía genial: derecho procesal es una de las cosas más aburridas que puede uno pensar y imaginar, desde luego. Y decía, no se preocupen ustedes, todo lo que se pueda llevar en el bolsillo no hay por qué llevarlo en la cabeza. Y era un buenísimo consejo. Néstor de Buen, hijo de Demófilo de Buen, es decir, que había una serie de catedráticos que disfrutamos nosotros también de ellos, la segunda generación, los que llegamos allí. Pero es verdad que, claro, todos los que llegamos allí como niños pasamos una primera fase de educación de la institución libre de enseñanza, que desembarca allí también. Y de los recuerdos esos que también te conmueven en retrospectiva, era los lunes en el Colegio Madrid. Yo tuve años de Colegio Madrid hasta el 5º año de primaria, y luego, pues, por razones estrictamente territoriales, porque a calle y media de mi casa estaba el Colegio México, pasé del Colegio Laico de la Institución Libre de Enseñanza al Colegio de los Hermanos Maristas, también españoles, pero del Colegio México. Pero yo recuerdo los lunes en que se izaban las banderas y se cantaba el himno mexicano. Pero en el Colegio de Madrid cantábamos también el himno de Riego. Y de los recuerdos emocionados es ver salir, caírse las lagrimones a nuestros profesores y profesoras cuando cantaban el himno de Riego. Las vueltas que da la historia. Yo digo, y se lo comentaba a Juan Manuel, que no creo, tengo la firme decisión de no escribir mis memorias, pero lo que tengo es el título, de accidente en accidente. Por eso nacieron en el 36, el 7 de julio, no es un mal accidente cruzar los Pirineos a pie, Francia, el exilio, etc. Pero yo recuerdo cantar el himno de Riego en el Colegio de Madrid y el himno mexicano, primero el mexicano, después el de Riego, izar la bandera. Y en el Colegio México, con los hermanos maristas, se hacía un desfile de bandera, es decir, se formaba todo el colegio y había una guardia de banderas, es decir, 4 de custodia más un abanderado. El abanderado se escogía democráticamente en el colegio y eran siempre los terceros, los que estábamos en tercero de secundaria. Oye, van y me escogen a mí de abanderado. Era que yo he hecho también de abanderado con la bandera mexicana en la secundaria mexicana. Anécdota: el director del Colegio de México era un marista francés, un hermano marista francés, y me llamó después del resultado de las elecciones y me dijo, usted comprenderá que usted, de origen español, usted no puede llevar la bandera. Y digo, ¿cómo que no puedo llevar la bandera? De ninguna manera, no faltaba más, ya empecé yo a rebelarme ante decisiones autocráticas y autoritarias. Me han elegido democráticamente mis compañeros, yo soy un estudiante mexicano más, yo llevo la bandera. Y me planté y llevé la bandera. Y tengo las fotos de los anuarios del Colegio México, en el cual estoy yo con la bandera mexicana paseándola, más orgulloso que nadie. Oye, Emilio, yo creo que tus años como estudiante en la UNAM coinciden con los años de formación de la que probablemente haya sido la última generación constructora de instituciones en el México posrevolucionario. En ese periodo, en toda la primera parte del siglo XX, se dio una condición interesante y sin duda valiosa en la historia cultural mexicana, y es el hecho de que en el campus de la UNAM coincidían y hacían vida en común intelectuales y políticos, ¿no? De manera que hacia finales del siglo XX, las figuras intelectuales mexicanas, clarísimamente Octavio Paz, ¿no?, pues era compañera o compañero de aula de los gobernantes, ¿no? Entonces, de ahí esa característica tan peculiar del ámbito mexicano, donde intelectualidad y política forman parte, son dos caras de la misma moneda.
Cuéntanos un poco de tu coincidencia con esta generación de intelectuales y constructores institucionales mexicanos. La verdad es que sí, fue un momento con un componente casi mágico en cuanto oyes los nombres. Es decir, que en ese momento lo que pasa es que no eres consciente de ello. Yo ni siquiera, durante mucho tiempo, no sabía que Carlos Fuentes escribía. Bueno, yo creo que no lo sabíamos casi nadie en aquel momento. Cuando de repente veíamos que repetía cursos y cursos, éramos lo que en la Universidad Mexicana los que repetían cursos le llamamos fósiles. Pero claro, recuerdas los nombres de la gente de Carlos Fuentes, Porfirio Muñoz Ledo. En los concursos de oratoria ya era realmente deslumbraba. Y de Mambo dicen también, ¿no? Eso ya no llegué yo a ser testigo de aquello. Pero Víctor Flores Olea, Mariano Azuela, que está en Manolo Bartlett, que luego pues, fue ministro de Gobernación, secretario de Gobernación, Sergio García Ramírez, que hay por lo visto un sobrino suyo. Lo había mencionado Enrique Velasco, que luego fue ministro secretario de presidente. La verdad es que fueron un agregado, un conjunto prodigioso de inteligencia y luego después de dedicación o de vocación política. Yo te contaba que parte de mi mundo también anecdótico, pero que tiene que ver con la UNAM, mi padre mantuvo siempre la idea, con muchos de aquellos testarudos, de la vuelta. Y entonces me aceleraba los cursos académicos sobre la idea, que podría ser real, de que los cursos completos permitían luego pues, convalidar estudios más fácilmente. Entonces yo terminé la secundaria y me dijo, no, la preparatoria en un año. Hice la preparatoria en un año en el CUM. Y llegué a la universidad y me dijo, no, hay que ir adelantando porque en cualquier momento tenemos que volver. Bueno, mi padre en el 45, cuando terminó la guerra, me vendió los juguetes, las enciclopedias. Otra de las anécdotas, es decir, cuando volví yo ya de ser embajador, al despedirme de ser embajador, que también pasa de forma accidentada porque me reclutan antes del término habitual. Normalmente un embajador está 5 años, mucho más en el caso mío estando en México. Pero en 3 años tuve que volverme. Y al final, en la despedida, apareció una señora con un tren eléctrico envuelto en papel celofán. Y me dijo, ¿tu tren eléctrico? Mis padres se lo compraron al tuyo. Cuando en el año 45 mi padre estaba convencido de que al ganar la guerra los aliados volvíamos inmediatamente. Entonces decidió que teníamos que acercarnos, estar lo más cerca posible para llegar los primeros de vuelta, una vez expulsado Franco. Y había ya pedido visado para irse a Casablanca. Y empezó vendiéndonos, pues eso, desde los juguetes hasta aquello. Entonces hice los 5 años, los hice en 4 años, apresurando tiempos y haciendo asignaturas, materias de uno y otro, sumándolos. Eso me dio una perspectiva, además, una cobertura de generaciones dentro de la universidad que casi se multiplicaba si no por 2, pero sí, efectivamente yo iba de una a otra. Es decir, empecé en Derecho en San Ildefonso, el viejo caserón, maravilloso. Y fui la primera generación que inaugura Ciudad Universitaria, porque a Ciudad Universitaria la inauguran el primero y el segundo curso. Imagino que también por alguna razón pensando que el estudiante tiene una tendencia subversiva y que mejor hay que llevárselo fuera y de una vez llevarse ya el primero y el segundo, irlos ya dejando fuera en la periferia y no en el centro. Entonces es que es verdad que tuve y tengo los recuerdos asombrosos, magníficos, además desde el viejo casero de San Ildefonso a la novísima Ciudad Universitaria, soberbia, deslumbrante, con aquellos céspedes fantásticos. ¿Hubo alguna figura, algún profesor que fuera especialmente significativo para esta generación, como, digamos, mentor intelectual, mentor político o de pensamiento político? Hombre, me pillas ya un poco con la memoria desfallecida.
había uno que era muy amigo de Porfirio Muñoz Ledo, que era un catedrático famoso de Derecho del Trabajo. ¿Cómo se llama? Mario de la Cueva, perfecto. Yo creo que Mario de la Cueva tuvo una presencia muy importante y de alguna manera fue una influencia determinada. Desde luego, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, que lo recuerdo a él hablando siempre de él, y reunirnos luego, pues, Porfirio y Mario de la Cueva en París, curiosamente. De repente acabo de recordarlo y recobrar aquello. Pero no soy capaz ahora de volver a marcha atrás. Pero efectivamente fue unos momentos excepcionales y yo creo que la aportación española, cuando se mira uno hacia atrás, es uno, pues algo hicimos para retribuir a la inmensa generosidad mexicana. Yo creo que el abrir las puertas al exilio del 36 ha sido uno de los momentos de lucidez cumbre en la historia política mexicana, ¿no? Y que nos ha redituado durante décadas, y sin duda alguna yo me atrevo a afirmar que la UNAM no sería lo que hoy es sin la participación de esa generación, que hay que decirlo también, no solamente se compuso de juristas y escritores, sino también de científicos y artistas, de músicos. ¿Tienes algún recuerdo de este grupo de personalidades? Todos sabemos que el Colegio de México antes es la Casa de España. Y Alfonso Reyes decía, aquí todo el mundo venía con una obra debajo del brazo, si no es imposible que publicaran la cantidad de cosas que se publican inmediatamente nada más llegar. Y yo creo que sí, que probablemente muchos lo llevarían escribiendo durante un periodo tan convulso en el cual realmente publicar debía ser casi impensable. Entonces llegaron y hubo una especie de entrega de material intelectual importante de producción. Juan Rejano, que por cierto decía eso, yo soy un español que tiene otro tanto de mexicano, yo lo utilizo muy a menudo. Y lo que tú decías, no solamente eso del mundo estrictamente humanista, sino también científico, pero o música. De repente, mirando el catálogo de la obra impresa del exilio español en México, está publicado por precisamente el Ateneo Español de México. Iba mirando por aquí, y aquí hay desde geógrafos, que era amigo de mi padre, biólogos, que era amigo de mi padre, médicos en medicina. Darcourt Font es el primer presidente del Ateneo Español de México. Y claro, ahí irremediablemente dejan ustedes que asocien mis conexiones personales. El doctor Darcourt opera a mi madre de apendicitis, que para mí no es una figura abstracta, sino resulta que es el médico que opera a mi madre de apendicitis. Jesús Baligay, en música, Remedios Varo, recuerdo, en la pintura tan excepcional, Jomy García Scott, que cineasta, Desde el balcón, por cierto, casado con María Luisa Elío, y si vuelve uno a leer, que yo lo acabo de volver a leer, 100 años de soledad, está dedicado a Jomy Scott y a María Luisa Elío. La verdad es que efectivamente el panorama matemáticos, Julián Zucaztagoitia, de nuevo, es decir, cuando llego yo como embajador, en mi tercera residencia, yo he tenido 3 residencias en México, primero en el exilio, después como estudiante, y decía Max Au que uno es de donde se hace el bachillerato, lo citamos una y otra vez todos porque es una frase maravillosa, yo he hecho primaria, bachillerato y universidad. Y la tercera, sorprendentemente, primero como consejero cultural y después como embajador en México. Y cuando llego como embajador con mis hijos, resulta que había algunas cosas en matemáticas y en aritmética que se hacen de forma distinta en el mundo europeo y en el mundo americano, hispanoamericano.
la señal de división, de arriba abajo, de abajo arriba, y le pregunto a Julián Zuccarzagoitia: oye, Julián, recomiéndame alguien que les pueda poner al día a mis hijos en temas de aritmética y de matemáticas. Dice: yo. Digo: no, Julián, tú eres un matemático de ciencias puras, es decir, no, yo me divierte la idea de ir a la embajada y sentarme con los hijos del embajador de España, aunque seas mi amigo. Digo: pues vale. Y estuve enseñándole durante 5 o 6 meses, y mis hijos recuerdan maravillados porque contaba cosas, aparte de enseñarles a dividir y a estar de forma distinta, contaba cosas y contaba anécdotas, sin parar de fumar, eso es verdad. Pero te digo decir que Rodolfo Hafter, estaba leyendo Rodolfo Hafter, que luego pues eso era vecino al lado de la embajada nuestra, lo veíamos con frecuencia, era encantador. Pedro Bossimpera, Joaquín Díaz Canedo entre los editores, Anselmo Carretero, nos haría falta hoy mismo para ver si echa una mano en el tema catalán, Santiago Genovés, todos ellos, claro, que los que he visto, y Luis Buñuel. Luis Buñuel lo conocí yo ya en sus últimos años, las últimas vueltas del camino, pero en el año 82, no, ya en enero del 83, se produce la primera visita de un ministro socialista del gobierno socialista, Javier Solana, y que por cierto va a recibirlo al aeropuerto a las 4 de la mañana Jesús Reyes Heroles, que habíamos tenido una relación muy amistosa, personal ya entre él y yo. Yo como miembro de un pequeño partido socialista español que luego se fusiona con el PSOE, con el PSP, tenemos una relación muy buena, y fue a recibirlo. Y Javier Solana le llevaba una medalla al mérito artístico, la medalla nacional a Buñuel, y se la llevamos y se la entregamos. La verdad es que lo vi luego pues en varias ocasiones, era un personaje encantador, también le gustaba hablar, obviamente, te contaba su animaversión clarísima con Gala, su distanciamiento con Dalí. Y decía: Dalí no es que me acusara de ser comunista, porque él pierde el trabajo, Buñuel, en el MoMA, porque Dalí, dice, no me acusa de comunista, me acusa de ateo. Y en aquella época era casi más grave, por lo visto en Nueva York, ser ateo que ser comunista. Podría ir por ahí las cosas. En todo caso, contaba mil cosas, y contaba eso que contaba hace poco un momento, una anécdota que decía: ya, la cabeza no me funciona del todo. Dice: fíjate, el otro día estaba viendo una película mía que ponían, no me acuerdo, sé que era de Arturo de Córdoba. Creo que se llamaba Él. Yo creo que hay una película que se llama Él, Arturo de Córdoba. Y dice, y de repente, no sé, vuelvo y veo que se está lavando los dientes, un personaje que no reconozco. Digo: ¿qué hace este en esta película? Yo nunca, a ninguno de mis actores, no recuerdo de ninguna manera esa escena. Y dice, y de repente me di cuenta que es que me había dormido, me había vuelto a despertar y había coincidido con un anuncio de Colgate. La otra anécdota que recuerdo es que de repente el Ministerio de Educación español, haciendo gala de una finura burocrática proverbial algunas veces de ciertas rigideces, le había pedido por un despacho, por un oficio totalmente, no sé cómo calificarlo, anémico en todo caso, que le prestara el retrato que Dalí le había hecho a Buñuel. Sin más, presten ustedes el retrato. Y claro, había contestado con un no. Sin más. Entonces me piden a mí: hombre, Emilia, a ver, ya llama a ver si nos deja el retrato, porque iban a hacer, no sé, una exposición en la cual les venía bien, no sé si era también una antológica de Dalí, no sé qué. Digo: hombre, ya habéis empezado mal. A Buñuel no se le envía otra forma, de otra manera. Entonces vuelvo a verlo, digo: don Luis, maestro, ya sé que esto lo han hecho muy mal, etcétera, etcétera, pero yo me responsabilizo. Déjenlos. Dice: pues mira, me acaba de enviar un telegrama Dalí, quiere que nos veamos en París, y yo ya no estoy dispuesto a hacer de personaje de reconciliación.
el tiempo ha pasado. Dice, pero te voy a dejar el cuadro. Dice, con una condición precisamente, que me lo devuelvan en París y que le pongan un seguro a todo riesgo por todos lados. Digo, hombre, eso he hecho, por supuesto. Dice, pues te lo puedo llevar. Y me lo llevé bajo el brazo. Y tengo la foto de ese retraso con mis hijos, mirando el retrato de Dalí, de Buñuel por Dalí. Se me ha escapado a mis nietos, ¿verdad? Es que yo tengo 3 residencias en México, efectivamente, había dicho eso. El exilio, estudios, la segunda, cultural, y la tercera, embajador. Cultural, ahora contaré también otra cosa que es interesante, porque mañana es un aniversario importante en España. Son las primeras elecciones democráticas, 15 de junio de 1977. Y de ella sale mi segunda residencia en México, que tiene que ver con la vida de Azaña. Y con los reyes eméritos creo que vas a verlos. Mis saludos. El hecho concreto es que yo pienso, bueno, 1, 2, 3 residencias, me llaman, se acorta mi periodo como embajador en México, voy a la Exposición Universal de Sevilla, a hacer la captación de participantes internacionales. Digo, bueno, mi historia con México está cerrada. Sí, sí. A mi hijo le ofrecen trabajo en México y tengo 2 nietos de pasaporte mexicano. De manera que la historia sigue. Mi segunda residencia, porque tiene que ver efectivamente con aquellos mundos en el cual México se portó de una forma tan generosa que casi hoy en estos mundos de dureza frente al refugiado, a los exilios, a los movimientos de personas, parece inverosímil. Es incalculable la generosidad mexicana. Pues el hecho concreto es que en 1977, primero ya fue un accidente el que yo fuera diplomático español. Era impensable, viniendo del exilio, refugiado, mi padre no lo dejaban entrar por rencillas familiares de pueblo, etcétera, eso. Y sin embargo, por un accidente impensable en el sentido de que Tadez Zulk, que era el corresponsal del New York Times en Madrid en la época, decía, bueno, es que el final de la etapa de Franco era ya una anarquía, una dictadura templada por la anarquía. Y efectivamente, dentro de esos mundos anárquicos, al final aparecí yo como diplomático español. No sin algún tropiezo, porque durante 15 días, según me decía el secretario del tribunal de la carrera diplomática, dice, un día eras diplomático español y al día siguiente eras soldado raso en Sidi Ifni. Soldado raso en Sidi Ifni, sí, porque no había hecho el servicio militar en México porque era español, ni lo había hecho en España porque estaba en México. Entonces alguien decidió, en ese momento, el ministro Castilla pensó que para evitarse problemas y no incorporar a la carrera a alguien que evidentemente no estaba en sintonía ideológica con el sistema, podía excluirme de los aprobados en el tribunal. En todo caso, naturalmente, entro en la conspiración. Fui uno de los miembros fundadores del Partido Socialista Popular con Tierno Galván, con Raúl Morodo, con Fernando Morán, y me presenté como candidato a senador en las primeras elecciones democráticas, 15 de junio de 1977, mañana. Llevé a mis hijos de la mano al colegio electoral, que era un colegio cercano a nosotros, vieron cómo se votaba y cómo votamos por primera vez, entusiasmados. Y naturalmente no salí senador, pero era una operación que habíamos hecho desde el PSP acompañando a una figura que, con cierta ironía y no exenta de sorna, decían el obrero de Tierno. Había algunos más, pero no muchos, hay que reconocerlo. El PSP era un partido socialista muy de mundos intelectuales. Pero sí que había obreros, y entre ellos este obrero, un obrero ferroviario, con buenas conexiones con comisiones obreras, y salió senador por Madrid, porque lo acompañamos una profesora de instituto y alguien de un cuerpo superior de estos del Estado, que era yo, un diplomático. Y sacamos a aquel senador. Pero claro, yo no salí. De los momentos también emocionantes de la época de la transición española, y la gente que no lo ha vivido, claro, ahora puede decir muchas cosas sin ningún fundamento y bastante irritantes para los que lo vivimos en la época aquella. Yo voy al subsecretario, soy funcionario público, está ya clarísimo que soy miembro de un partido socialista, además, el PSP, y le digo al subsecretario, me voy a hacer campaña. Están las elecciones, están convocadas, y me voy a hacer campaña. En febrero, marzo.
Digo, te pido por favor que me autorices una ausencia sin retribución. Y me dice el subsecretario, la verdad es que ahí respondió toda la administración española maravillosamente, me dijo, de ninguna manera, tus compañeros te cubren, a ti no te traemos ni una peseta, esto es una función de Estado la que estás haciendo, vete tranquilamente. Y efectivamente, volví, 250.000 votos saqué en Madrid, no estaba mal, pero en fin, vuelvo y el subsecretario me dice, me llama el subsecretario, dice, Emilio, hemos restablecido relaciones diplomáticas, se habían restablecido relaciones diplomáticas, como sabes, en el año 77, en marzo, dice, y tenemos sin cubrir el puesto de consejero cultural. Tú que ni pintado. Dice, te lo he estado aguantando esto, esperando si salía senador o no salía senador, pero vamos, te vas a México. Y digo, un momento. El embajador que habíamos nombrado, Marcelino Oreja lo explica, pero yo sigo también con muchas dudas. Pero en fin, él no era de carrera, era coronel de Palma, era un hombre del régimen, clarísimo. Digo, va a tener algún problema que otro con él, porque, claro, yo juego en ese escenario con ventaja, inevitablemente. Efectivamente, a los 10 días de llegar, estábamos en una reunión en toda la embajada, con todos los miembros de la embajada, se abre la puerta de la mesa de reuniones y asoma la secretaria del embajador y dice, una llamada para el señor Casinello, dice, que le llamen después, que estamos reunidos, dice, no, es que es el secretario de Presidencia. Y dice, bueno, el secretario de Presidencia, naturalmente, había sido compañero mío en la universidad, era Enrique Velasco, y habíamos sido los dos profesores ayudantes de don Manuel Pedroso. Él llevaba 3 meses queriendo verlo y no podía verlo. Entonces yo al subsecretario le digo de antemano, digo, va a tener algún problema. De antemano yo quería de alguna manera una cierta cobertura. Me dijo, ¿en qué condiciones crees que te puedes ir? Porque nos interesa, justo ahora en este periodo, mantener esa relación y tomar atajos con el mundo cultural mexicano. Y tú vas a jugar con ventaja, evidentemente, obviamente. Digo, mira, quizás podemos decir que para evitar que los vaivenes políticos puedan afectar la relación cultural, montamos una consejería cultural con cierta separación de la embajada, el aparato político de representación política. Y digo, edificio aparte, personal aparte, nómina y presupuesto aparte. Y se me cae el secretario y dice, hecho. ¿Estás seguro? El secretario le dice, sí, sí. Y así fue. Y montamos la consejería cultural por separado. Es decir, esto es parte de los accidentes en los que he vivido. ¿Fuiste embajador 2 veces? De alguna manera, porque una de mis grandes fotos, y ahí es donde iba, en esa segunda residencia, es que estaba en mi despacho y de repente me dice el secretario, dice, le llama una chica, ahora mismo ya se me ha olvidado el nombre, que dice que es la sobrina de la viuda de Azaña. Compañera mía del Colegio Madrid. Me dice, oye, mi tía dice que quiere verte. Digo, así, encantado. Digo, ¿dónde vive? Calle Amazonas, no me acuerdo el número, me voy para allá a verla. Me voy a verla y me dice doña Dolores de Rivas Cherif, viuda de Azaña. Mira, viene el rey de España. Por primera vez viene un rey de España a México. Y él está dando vueltas en la cabeza. ¿Qué haría mi marido si viviera y supiera que viene el rey de España? Y he llegado a una conclusión clarísima. Sin ninguna duda. Iría a saludarlo y le diría, Majestad, bienvenido a México. Un saludo del último jefe de Estado legítimo al nuevo jefe de Estado legítimo de España. De manera que quiero que me organices un encuentro con el rey de España. Digo, fantástico. Me voy al embajador, encantado. Le doy la noticia y ahí tiene el reflejo inesperado. Me dice, bueno, tendremos que hacerlo discretamente. Digo, ¿discretamente? Vamos, luz, taquígrafos y dice, no, pero es que las contradicciones que pueda haber repúblicas, digo, es el traspaso de la legitimidad de la república a un sistema monárquico que se consolida como... La Constitución no estaba aprobada, cuidado, El rey visita México entre el 17 y el 20 de noviembre. Sé que es el 20 de noviembre seguro porque
López Portillo lo invita al trono presidencial, que decía, del balcón de presidencia, a ver el desfile del 20 de noviembre. El caso es que se lo digo al embajador y el embajador me dice, ahora que esto es un tema delicado, hay que llevarlo con cuidado. Faltó tiempo para coger el teléfono, hablar con el director general de Iberoamérica, que era amigo mío, compañero mío, y digo, mira, es que esto sería impensable, el no sacarle partido para todos. No es, ya es una cuestión de lucir o de lucimiento de unos y otros, de la Embajada de México. Es un dato importante. Y naturalmente se arregló porque en un momento dado, cuando quedamos de acuerdo, y le dije, oye, ¿y los discursos del rey? Una mención repetida a Cárdenas. Dice, no te preocupes, en el Casino Español, además, para que la cosa quede clara. El Casino Español. Y me dijo, y está hecho, tú dalo por hecho. Y dice al embajador, bueno, pues entonces lo que hacemos es, en la recepción que se organiza para los reyes en la embajada, 1.500 personas, había pensado en aquellos jardines espléndidos de Sierra Candela, hay un encuentro. Digo, no, hay un encuentro singularizado, hay un encuentro en un espacio aparte, cerrado, donde se encuentran el rey de España y la viuda de Azaña. Y efectivamente, las dudas se cancelan totalmente, vamos. Cuando, repasando el programa en la escala que creo que se hace en Cancún, con el embajador delante, el director general, el ministro de Asuntos Exteriores, el rey dice, oye, en el programa está la visita y el encuentro con la viuda de Azaña, en la embajada. Será muy mayor ya la viuda de Azaña, ¿no? Y entonces le dicen, pues sí, ya muy mayor. No sé cuántos años tendrían ahora en retrospectiva. Anda, era más joven que yo ahora mismo. Pero debía de tener 70 y pico de años, algo así por el estilo. Y dice el rey, oye, si es muy mayor, a lo mejor lo que conviene es que vaya yo a su casa a verla. El embajador se quedó así, dijo, bueno, no, ya eso no, etcétera. Y entonces organizamos, ya me ocupé yo de ello, en el saloncito rojo, con perdón, de la embajada. Un salón precioso, monísimo, tapizado en rojo, además, etcétera, el encuentro. Y entonces es, creo yo, un acto de justicia poética, o de justicia histórica, que el director de escena del encuentro entre los reyes de España, el rey y la reina, y la viuda de Azaña, ha sido un niño del exilio republicano. Que en aquel caso todavía yo no era embajador, ni pensaba serlo, por cierto. Pero estoy yo, y es la foto, que luego pues me la dedicó a la viuda de Azaña por detrás, en la cual estoy yo presentando a la viuda de Azaña, al rey y la reina se le saltaron las lágrimas, no digamos a la viuda de Azaña, que se tuvo que pasar una semana en el hospital, en la Beneficencia Española, recuperándose de la emoción. Pero es una de mis grandes fotos profesionales. Qué maravilla, qué maravilla. Emilio, pues según me dice aquí el programa, yo creo que habrá muchas preguntas, comentarios que la audiencia quiera dirigirte. Te ofrecemos la palabra. Ahí va el teléfono, el micrófono. Bueno, yo tuve la suerte de estar en la reunión con Martín Oreja, Casinero, en fin, que me encantó. Y aquí estoy, repito. Hay una pregunta que quiero nada más muy breve, y es que no puedo menos de comparar lo que está pasando ahora con los refugiados y lo que sucedió entonces. Saltando las distancias, siempre me he preguntado cómo la sociedad mexicana no experimentó un rechazo hacia gente que venía más preparada que ellos y que les podía quitar opciones de ascender. O sea, aquí vemos la parte, lo que España y México, todo lo bonito, pero no hubo resquemor, o sea, a gente que viene de fuera y me quita como más o menos lo que está sucediendo ahora aquí en otro sentido. Aquí es porque quitan el trabajo. Allí supongo que gente que está en la universidad preparada, esperando que llegue un español de fuera y ocupe su puesto, en fin. La pregunta clave es, ¿no hubo ningún rechazo, no hubo social a esa admisión de españoles tan preparados? No sé,
no creo, ninguna sociedad es monolítica, obviamente, y yo supongo que sí que algunos se resentiría de la aparición, eso, ya, al final en muy poco tiempo las cifras bailan, pero por lo menos 20 y tantos mil refugiados españoles aparecimos en México en poco tiempo. Tampoco es una cifra tan desmesurada, aunque es verdad que claro que en México en el 39 yo creo que no debía llegar al 1.000.000 de habitantes la Ciudad de México, o por ahí debe andar. Decía Unamuno que la ciudad perfecta es aquella de la que se puede salir andando. En México no se podía salir andando entonces, pero la verdad es que siempre daba la impresión de que se podía, o se estaba siempre en parques. La verdad es que yo tengo la memoria siempre de México con árboles incorporados. Sí debió haber. Yo recuerdo algún episodio muy concreto de alguien que podía decir de repente gachupines, es decir, por una asociación curiosa, es decir, el refugiado español al final se le acomodaba también el término aquel que por lo visto es de origen náhuatl, de gachupín. Sin embargo, Silva Herzog decía que el exilio republicano español había convertido a todos en españoles. De alguna manera se había homogeneizado al final. Podía haberlo y algún momento pudo haber alguna reacción, pero muy minoritaria. Lo que sí estoy seguro, absolutamente seguro, de recordarlo perfectamente, personalmente, es decir, muy minoritaria. Es decir, y bueno, muy explicable también es posible en algún momento, pero la verdad es que debió ser muy anecdótica, fragmentaria, marginal. Recuerdo a mi padre una vez que, como abogado ejerciente, me contaba eso, que sí, que había situaciones en las cuales realmente había un choque cultural. Dice, yo llego a embargar en una cantina a alguien que no pagaba a un proveedor, porque mi padre era abogado de unos productores de licores o de unos vinos, no sé qué, y llega a embargar. Y entonces ahí el propietario de la cantina, por lo visto, era un senador. Y entonces dice, mi padre va a embargarlo y el tío se resiste, usted no me puede embargar, usted es español. Entonces, no, sí, pero el actuario del juzgado es mexicano y le voy a embargar. Dice, pues empieza usted embargando esto. Y le puso una pistola encima de ese. Y mi padre cogió, dice, insensatamente, y dijo, pistola Colt número tal, no sé qué. Y el senador que se quedó dijo, licenciado, traiga acá, le voy a pagar porque es usted. Pero son los encuentros culturales, perdón. Perdón, yo quisiera hacer un comentario. Bueno. Mi impresión es que el exilio del 36 llega a llenar un hueco necesario. Por otro lado, comparándolo con el exilio de los años 70, el exilio sudamericano, el exilio español era de una diversidad social muchísimo más amplia. Llegaron campesinos, obreros, intelectuales en el 36 y el segmento intelectual verdaderamente llegó a satisfacer una necesidad urgente que catapultó intelectualmente a la sociedad mexicana. Yo creo que en esa escala el rechazo que pudo haber existido debió haber sido sensiblemente menor. Por otro lado, también está la actitud de los españoles a su llegada, muy distinta si la comparamos con la actitud del exilio argentino de los años 70, ¿no? Digamos, la cantidad de anticuerpos que generaron los argentinos, ahí sí, ¿no? Pero no de ninguna manera con el exilio español, yo diría. Sí. Bueno, yo quisiera sugerir que quizá otra razón, porque yo creo que el gobierno mexicano, el presidente Lázaro Cárdenas, tuvo una actitud sumamente positiva, fue su iniciativa, y eso transmitió un mensaje a toda la población de que era una medida positiva a tomar el recibir a todos estos refugiados. Y creo que eso es muy distinto de lo que estamos viviendo ahora. Ahora se percibe al refugiado o a la persona que llega como una persona que no sabemos quién es, y las actitudes de los gobiernos son enteramente distintas. Entonces creo que el mensaje tiene que venir, de si es positivo o no, de las más altas autoridades, y es por eso que es importante que
que los estados y las autoridades aboguen por los refugiados. Yo tengo una gran curiosidad, porque trabajo justamente con refugiados, de saber con qué categoría migratoria llegó usted, si no es indiscreción, porque ahora ¿fue usted nacional de inmediato o cómo pudo? Digo, es algo que nunca se pregunta, pero que es muy interesante. ¿Cómo se recibe? Porque ustedes ya eran refugiados aceptados, ya no tenían que ir por ningún procedimiento como es ahora, y no sé qué tan fácil le fue obtener la nacionalidad mexicana, si es que la obtuvo. Gracias. Es verdad que se conservó la nacionalidad española, no fue una concesión automática, había que pedirlo, pero evidentemente la concedían con una enorme liberalidad. Mi padre la pidió a los pocos años de llegar, yo creo que lo pidió justo después del 45, cuando ya pensaba que la cosa iba para más largo, porque inicialmente todos nos pensábamos en una situación transitoria, ya digo, tan transitoria como en el 45 todo el mundo quería volver, o pensaba que podía volver, pero sí la pidió. La pidió, se la dieron, no recuerdo para nada que hubiera la menor duda de que se la iban a dar y se la dieron automáticamente y yo creo que la mayor parte la tuvimos. Yo la tuve también, porque además al cumplir los 18 años, automáticamente, si el padre era mexicano, uno accedía a ser la nacionalidad mexicana. ¿Puedo contar otra anécdota más? Resulta que es mi tercera residencia en México. Yo estamos en el gobierno del 23F, el gobierno Calvo Sotelo. Calvo Sotelo tiene de ministro de Asuntos Exteriores a José Pedro Pérez Llorca, que es compañero mío de promoción de carrera, del cual somos muy amigos. José Pedro Pérez Llorca era también parte del grupo conspirador, de lo que llaman los Felipes, Frente de Liberación. Y de repente yo era director general para Iberoamérica, precisamente, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y me pasó una cosa también fuera de lo común. Yo creo que también parte del mundo accidental, de lo que no se puede contar como rutina. Estoy allí, suena el teléfono oficial, el gabinete, un teléfono negro que hay allí, descuelgo y me dice el telefonista de gabinete: el presidente de gobierno quiere hablar con usted. Digo, ¿será el jefe de gabinete del presidente de gobierno? Dice, no, el señor Calvo Sotelo quiere hablar con usted. Digo, pues póngamelo. Yo por poco me pongo de pie, pensando, no me podía ver, pero la impresión de que el presidente de gobierno quiere hablar personalmente conmigo. Tenía una cachaza, algunos lo habréis conocido a Calvo Sotelo, hablaba con mucho. Emilio, estoy aquí con un amigo tuyo, que resulta que es el ministro de Asuntos Exteriores. Y se nos ha ocurrido una idea y hemos dicho, a ver, ¿qué le parece a Emilio? ¿Qué te parece si te hacemos embajador en México? Y digo, no podías haber tenido una idea más brillante. Pues dalo por hecho. Ya te lo contará José Pedro. ¿Bien? Maravilloso, perfecto. Entonces, se pide el placet. Se pide el placet a través de la embajada mexicana en Madrid, que estaba al lado en Castellana, al final de Castellana. Y se pide el placet. Y a los 2 días de pedir el placet me llama el embajador, que era también amigo mío, el embajador mexicano. Me dice, Emilio, vente, porque tenemos un problema grave. Me voy corriendo. Y yo allí me dice, he pedido tu placet a Tlatelolco. Tlatelolco es el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano. Está en la plaza de Tlatelolco, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pido tu placet. Y me contesta Tlatelolco, dice, un escrito muy irónico diciendo, sería la primera ocasión y sentaríamos precedente en que un nacional de un Estado acepta como embajador a un nacional suyo en representación del otro Estado. Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, ¿que tiene nacionalidad mexicana? Dice, ¿la conservas? Digo, anda. Y entonces el propio embajador, ahora se puede contar, 40 años después
me sugiere, dice, di que renunciases a la nacionalidad, como la embajada estaba en Lisboa, se habrá perdido en el camino, en todo caso que en el año tal, nos inventamos el año, el momento, hizo un escrito allí mismo en la embajada de México, pues aquello lo enviaron y a los 2 días tenía yo el placet aquí de embajador de España en México. No, pero tiene mucha razón en esa reflexión que hace de que naturalmente depende mucho la respuesta y la reacción de las sociedades a quien pueda ser un líder de opinión, y en este caso, evidentemente, Cárdenas era un líder de opinión muy fuerte que dejó esa impronta clarísima de que éramos bienvenidos, y la sociedad respondió. Primero, señor Casinello, felicitarle por el papel que desempeñó en que 2 países hermanos volvieran a reencontrarse después de tantos años. Usted, que además es mexicano-español. Yo tuve la suerte de escuchar al profesor Ávila, que es catedrático de Cinematografía y Humanidades en Zaragoza, y que es de las personas que más libros ha escrito y más ha estudiado la relación entre Lorca, Dalí y Buñuel. Entonces él decía que, siendo un caballero Buñuel, hubo un desencuentro terrible en el final de la guerra, cuando los milicianos en retirada le dan una paliza al padre de Dalí, le roban todo y además parece ser que incluso violaron a su hermana. Pero la relación, según contaba Sánchez Ávila, la causa principal por la que se estropeó fue cuando Buñuel le quitó a Dalí de los títulos de crédito de la Edad de Oro, y que después le escribió a Estados Unidos y le pidió dinero. Con una carta más o menos elegante e irónica, Dalí se lo negó. Pero, según decía el profesor Ávila, todos los años le felicitaba el nuevo año Dalí a Buñuel, no deseándole feliz año del que correspondía, sino del año en el que le quitó de los títulos de crédito de la Edad de Oro. No sé si fue el año que fuera, pues el año 34, 35, o el que fuera, le felicitaba siempre ese mismo año una y otra vez. Es decir, Dalí se ofendió muchísimo con Buñuel, a pesar de lo que, como usted sabe, y muchos que están aquí, eran unas relaciones intensísimas, se querían muchísimo, hicieron los putrefactos y tantas cosas contra el pobre Juan Ramón Jiménez, y era una amistad que luego esa admiración mutua yo creo que nunca cesó, ¿no? Pero el detalle del Edad de Oro, según decía el catedrático Ávila, le ofendió muchísimo a Dalí y nunca se lo perdonó. Si lo dice un erudito, como menciona usted el profesor, tendrá toda la razón. Yo le doy el testimonio de lo que me cuenta a mí Buñuel, y que evidentemente él planteaba el distanciamiento a partir de Gala, a la que llamaba Ávida Dollars. Y eso es lo que puedo yo relatar, es decir, que eso, que al final fue Dalí también quien toma, por lo visto, la iniciativa de querer recomponer la relación, y él se niega. Buñuel tenía carácter. Profesor Mora. Sí, muy buenas tardes. Soy José Luis Mora, de la Universidad Autónoma. Primero, muchas gracias por compartir sus recuerdos con nosotros, y al Centro de la UNAM y al Instituto Cervantes por proporcionarnos estos ratitos, ¿verdad? 3 cosas concretas. Una, en un epistolario que publicamos de María Zambrano con un discípulo de su padre, ella indicaba que buena parte de los refugiados se habían movido con un pasaporte que ya se llamaba el pasaporte Nansen. ¿Usted conoce esto? Esta era la primera pregunta. Parece que es el nombre de un biólogo noruego o algo así, pero quizá alguno de ustedes o usted tiene información sobre esto. A propósito de cuando hoy se habla de sin papeles y tal, todos estaban sin papeles, ¿no? Y gracias a este pasaporte, la propia Zambrano le decía a este discípulo de su padre que ellas se habían podido mover. La segunda cosa es si usted conoció a Carmona Enclares, que fue un socialista, profesor de la Facultad de Derecho. Y la tercera, ha citado a Anselmo Carretero, y este buen paisano de Segovia, y si usted tiene recuerdos de Anselmo y qué hacía y cuál era su actitud. Yo he leído algunas cosas de la revista Las Españas, lógicamente, de Anselmo, pero siempre me ha llamado la atención por qué usted ha hablado que perteneció al PSP. Hasta donde yo sé, creo que Anselmo estuvo más cerca del PSOE, o quizá estoy equivocado, pero ¿por qué los partidos socialistas en los primeros años de la transición no fueron más sensibles a esta propuesta de este regionalismo del sur de Castilla, ¿verdad?, que él acuñó allí en las relaciones con Bosch y Impera, etcétera, ¿no?
Esas cosas quería comentarle. Muchísimas gracias. Bueno, la primera, pasaporte Nansen, efectivamente es el título de viaje que internacionalmente se acepta y se otorga a personas apátridas, es decir, era el documento por excelencia de los apátridas. Pero yo estoy seguro que nosotros nunca lo tuvimos. Y me imagino que en aquella época estamos hablando de guerras. Primero la civil española y luego pues la europea, es decir, la mundial. No sé si habría alguna autoridad que expidió, es posible que sí, y no sé muy bien cuál era la mecánica ni cómo pudo suceder aquello. Yo seguro que llegamos sin pasaporte. Sé que mi padre se olvida los pasaportes en el último pueblo donde él es secretario del ayuntamiento. Y no puedo volver atrás porque la ofensiva de las tropas de Franco venían tan inmediatamente detrás de nosotros que cuando pide hablar por teléfono para ver si se vuelve con una motocicleta que me cuenta él, y nosotros íbamos en unos camiones de redilas por lo visto, ya le contestan y dice, Tamarito de Litera a las órdenes de Franco, arriba España. Y dice, tu madre, cuelga, y seguimos andando y no volvió por los pasaportes. Seguro que nosotros llegamos sin pasaporte. No, el profesor Carmona no lo conozco, la verdad es que en aquel universo nos podíamos perder. Y Anselmo Carretero era una persona encantadora, listísima. Yo también creo que estaba mucho más cerca del PSOE. Es verdad que tenía ya algo que enseñarnos. Vocis impera estaba allí y decían, no se trata solo de conllevarnos, que era la famosa frase de cómo arreglar las nacionalidades históricas y cómo se podía, en el caso de catalanes y castellanos, buscar alguna fórmula que pudiéramos compartir el mismo solar patrio de conllevarnos. Es verdad que yo creo que en la transición obligadamente se tenían que hacer eso, transacciones. Era una ruptura pactada en la cual el margen de maniobra no era tan grande. Es decir, hoy no se da uno cuenta lo difícil de los equilibrios que hubo que hacer y los compromisos a los que hubo que llegar. Yo llevo 13 años ahora trabajando en un escenario muy complicado es un think tank de una naturaleza, una parte especial. Los americanos o los anglosajones llaman Do Tank, Action Tank o Conflict Resolution Tank. Es un centro de mediación. Y una de las lecciones que hemos aprendido, y lo decía un israelí, un judío israelí inteligentísimo que fue ministro de Asuntos Exteriores israelí, Shlomo Ben-Ami, que es vicepresidente del centro, decía, muy a menudo la solución imperfecta es la solución. Y muchas veces hay que aceptar que eso es así. Y la experiencia y el historial, muchas veces estos conflictos te lleva a concluir que tiene mucha razón cuando dice la solución imperfecta es la solución. Ojalá más hombres como Anselmo Carretero y como Vocis impera estuvieran hoy por aquí. Yo creo que también hay algunos que los emulan y que han aprendido aquellas lecciones, pero esperemos que entre todos encontremos esa solución imperfecta, que sea la solución. Muchas gracias. Por cierto, lo de las casas regionales, que no sé por qué menciono las casas regionales, me he acordado de repente eso que claro que estaban ahí en la Casa España. No, lo decía porque en el título de la conferencia había el Ateneo Español de México. La verdad es que el Ateneo Español no era una casa regional y creo que eso había que clarificarlo. No tenía ese sentido étnico, digamos, era más intelectual como versión. Y sin embargo me acuerdo de eso, el valor que tenían las casas regionales en México. La Casa de Galicia, la Casa de Asturias, bueno, tener centros regionales importantísimos, el Orfeo Catalá dentro de los catalanes, el Centro Asturiano. El Centro Asturiano, tengo una anécdota maravillosa. El Centro Asturiano, en mi época, inauguramos un supercentro, un nuevo Centro Asturiano, espectacular, impresionante. Y viene el presidente del Centro Asturiano de la época, que era Pedro de Silva, que había sido compañero mío en el PSP, Pedro de Silva. Estábamos sentados en una especie como de presidio, con mesas luego después circulares, que habría 500 personas por lo menos. Y de repente, en alguna de las mesas que estaban sentadas allí, que estábamos almorzando, antes de empezar ni discursos, ni agradecimientos, ni nada, empiezan a cantar Asturias, patria querida. Y empiezan a cantar en una mesa, y empiezan a sumarse todos, y empieza todo el mundo a cantar Asturias, patria querida. Y la mujer de Pedro Silva, la presidenta del Principado de Asturias, dice, o nos los creemos o no nos los creemos. Este es el himno.
y nos puso a levantar, y nos levantó a todos en la mesa del presidio, que no nos atrevíamos a... No sabíamos si levantaron. Todavía teníamos la sensación, esto es una música folclórica que no había entrado en la cabeza. Pero bueno, anécdota más anécdota, perdón. Don Emilio, buenas tardes. Primero agradecerle la gentileza y generosidad de su charla y de compartir experiencias, anécdotas en esta tarde. Y mi pregunta, mi duda va en función a una singularidad del arribo de los exiliados españoles en México. La aportación evidentemente es en todos los aspectos de la ciencia, de la cultura, es transversal el legado español para la cultura mexicana, pero creo que hay un acento en la parte universitaria. Sin duda las universidades no se limita a la Ciudad de México. Yo vengo de Guadalajara y en mi universidad hay hubo un montón de profesores de la generación de los exiliados españoles que hicieron escuela, que dejaron legado, que fueron muy importantes y marcaron un hito en la evolución de la educación en diferentes lugares de la República. Pero ustedes venían invitados, aceptados o con una cierta vinculación con el gobierno. Al final, el general Lázaro Cárdenas y toda esta gestión lo recibió y ayudaron para instalarse, para integrarse a las universidades. ¿A usted le tocó vivir a caballo varias décadas en México o al menos tener una coexistencia con ella? A finales de los 60 hubo un problema fuerte en las universidades por parte de los estudiantes. Usted recordará Tlatelolco, el 2 de octubre. Los profesores hicieron mucho arraigo, hablo de profesores españoles, con la comunidad estudiantil, con los jóvenes de la generación mexicana. ¿Cómo viven los exiliados en las universidades, los profesores españoles en las universidades mexicanas, este momento de colapso entre los estudiantes, las universidades, donde ellos se movían como por su casa, enfrente del gobierno, que se había portado de cierta manera amable, gestionó el arribo? ¿Cuál es el papel, la actitud si lo recuerda usted, porque usted fue profesor, de la comunidad de docentes españoles cuando estalla este conflicto interno mexicano, porque ustedes bailaban en los dos campos? No, los tiempos son distintos. Es decir, yo vuelvo de México con 21 años en el año 57. Es decir, que yo no estaba en Tlatelolco en la época de esos momentos, de manera que no soy un testigo directo. Es decir, lo que pasa es, claro, leo, me entero, todos nos enteramos, fue un acontecimiento con reflejos y repercusión mundial. No puedo describir ni puedo aportar ningún testimonio sobre algún profesor español o algunos profesores del exilio español cómo reaccionaran. Lo que sí debo decir es que parte un poco algunas veces del asombro del nombramiento de nuestros primeros embajadores es que nombraran a Díaz Ordaz como primer embajador mexicano en España. Y el hecho concreto es que al final estuvo muy poco tiempo y tenía un problema de salud, o al menos se alegó un problema de salud, por lo cual estuvo un tiempo muy limitado. Pero sí fue también sorprendente el que alguien con esa impronta, Echevarría, también obviamente allí hubo la reacción no era desde luego, a pesar de poder tener el agradecimiento al gobierno mexicano y en concreto a Lázaro Cárdenas y a todo el mundo, no se extendía como un cheque en blanco a toda la acción de gobierno. Así es que no creo que eso valiera eternamente en el sentido de eso, de aceptar cualquier ejercicio de poder. No sé si he sido casi impúdico y tendría que pedir. Ay, perdón, gracias. No, únicamente que me interesó mucho la señora cuando habló de la situación migratoria. Yo también soy niña del exilio. Como ha confesado su edad, pues yo ya se ve bastante mayor que él, pero también niña del exilio. Y mi exilio no fue ni a través de Francia, fue a través también de los Pirineos, a pie, indudablemente con mi madre y con la aviación alemana encima, lo cual ya, pues, daba mayor efecto a la situación, ¿no? Después estuvimos, mi madre y yo, en campo de concentración en Quimper, o Quimper, porque si no el señor Casinello va a decir que no pronuncio bien el francés. Entonces, y posteriormente
nos reunimos con mi padre, que estuvo en un campo de intelectuales próximo a París, y primero en Argelès-sur-Mer, donde estuvieron casi todos los refugiados que pasaron. Y después, según la preparación o lo que pensaba el gobierno de Vichy, que era más conveniente, y la parte que no era todavía nazi de Francia, entonces los colocaron en un campo de concentración y luego embarcamos en el puerto de Burdeos, ya a finales de diciembre del 39, es decir, ya en el momento que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Nosotros también, como tú decías, había judíos que venían huyendo de los nazis y lo demás éramos refugiados españoles. Los refugiados españoles en bodegas, como es natural, eran barcos mixtos, pero tenían poca carga en aquel momento, más que carga humana. Entonces, en lugar de llegar a México, se declaró la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvimos que ir a la República Dominicana. Entonces, en la República Dominicana, que lo digo por la calidad migratoria, allí tuvimos, después de 28 días de navegación, al gritar tierra, tierra, todavía nos quedaron 4 días de estar allí porque Trujillo, nombre muy conocido también, no permitía que bajaran los refugiados españoles con todo lo que llevábamos de carga histórica, como anarquistas, comunistas, asesinos, ateos, en fin, todo lo demás, no permitía que bajaran hasta que la República Española, que todavía existía, reconocida por México y también me parece que por Checoslovaquia, ¿no? Si no recuerdo mal, en aquella época, pagara una cantidad en dólares por cada uno de los que íbamos a desembarcar en la República Dominicana. Hubo estiras y aflojas y, bueno, se le pagó una cantidad y entonces bajamos a la República Dominicana y allí sí estuvimos en calidad de refugiados en tránsito. Refugiados en tránsito, que era una calidad migratoria que se debieron inventar en ese momento por el aluvión de europeos que llegaban allí. El barco en el que yo fui se llamaba La Salle, no sé, sería por Ferdinand Lassalle probablemente. Y al retorno a Europa, lo hundieron los alemanes, falleció toda la tripulación, en fin, que fue un dolor para mi padre, que había hecho amistad de relación con los marinos franceses y tal, pues una cosa muy dolorosa. Entonces ahí tuvimos esa calidad migratoria, calidad que nos duró 2 años. De hecho, estuvimos en la República Dominicana 2 años, porque al cambiar la presidencia de la República Mexicana de Cárdenas a don Manuel Ávila Camacho, cambió también la apertura absoluta y sin ningún requisito para que llegaran los refugiados antifascistas europeos, no solo españoles, hay que recordarlo también, que fue una generosidad muy amplia, en el caso de España, inclusive por asuntos históricos y de lengua y todo lo que queramos decir, que nos ha hermanado siempre, pues fue más conocida, pero hubo también una cantidad de refugiados antifascistas europeos de otras partes. Entonces, de la República Dominicana, con esa calidad migratoria, todavía no podíamos entrar a México porque ya no teníamos la acogida libre que tuvimos durante la época de Cárdenas. Había que esperar el cupo. Se estableció un cupo para extranjeros. Entonces no llegábamos al cupo, después nos dijeron que teníamos que ir a Cuba, así que pasábamos de Trujillo a Batista, teníamos que ir a Cuba a esperar el visado de México. Entonces, de la República Dominicana pasamos a Cuba. Allí en Cuba todavía tardamos como unos 8 o 9 meses, es decir, que la cosa fue bastante larga, y ya por fin nos dieron el visado para llegar a México. Pero mis padres me contaban, esto es por tradición oral, puesto que yo no me podía acordar, ¿no? Pero me contaban que tanto en la República Dominicana como después en Cuba hubo problemas en el puerto, porque no llevábamos papeles, porque había que de alguna manera hacer listas, documentarse, hubo muchos problemas. Y cuando llegamos a México, ya a Veracruz, en el año 41,
42 ya, cuando llegamos a Veracruz, los refugiados que íbamos en el barco ya era, me parece que era el Mexique, pero era solamente desde Cuba a Veracruz, desde La Habana a Veracruz. Entonces allí bajaban los refugiados que íbamos en grupo, como es natural, cuando está uno perseguido se agrupa mucho. Entonces llegábamos allí en grupo, desembarcamos en Veracruz y me contaba mi padre que inmediatamente trataron de ver si había pues, alguien con uniforme de marina o de policía o algo para saludar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y dónde nos presentamos? ¿En qué oficina? Nos dijeron, no, ustedes son los refugiados españoles, ¿no? Sí. Pues ya se pueden ir. Es decir, a donde quisiéramos. Era una calidad migratoria, era una cosa rarísima. Llegar allí sin papeles, que no te pidieran papeles y que te pudieras ir. Una de las preguntas era, ¿y dónde está la capital? Pues lejísimos, nos dijeron todos. Porque claro, el problema era ese. Bueno, nada más era un dato, porque luego la calidad migratoria que tuvimos fue siempre como refugiados europeos. Yo tuve, igual que Emilio, la nacionalidad mexicana por extensión, porque mi padre se naturalizó mexicano y yo era menor. Y entonces no recuperé nunca, bueno, no perdí la española, porque la nacionalidad española, de acuerdo con las leyes españolas, no se pierde. Entonces, pero sí tenía la mexicana. Y entonces la calidad migratoria, yo no recuerdo en mis documentos del colegio, aunque el colegio era el Colegio Español, pero era un colegio que estaba regido por la Secretaría de Educación Pública de México. Entonces no recuerdo que me pusieran ninguna ni calidad migratoria, yo creo que ni nacionalidad siquiera. Nada, el nombre y el curso que estábamos haciendo únicamente. Y esto es una prueba de cómo se nos recibió, porque la verdad es que fue una inmersión en el país. Bueno, perdón si me he extendido demasiado, pero es que me gustó mucho su pregunta, porque yo también, que estudié Derecho Internacional, precisamente con el maestro Sepúlveda, no sé si fue tu profesor también, y realmente pues, lo de la calidad migratoria me interesaba porque ha sido siempre un problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Emilio, pues, si, señoras, amigos queridos, si están ustedes de acuerdo, le damos un cariñoso aplauso a Emilio.